Buenas tardes a todos. Empezamos el estudio este sábado de la lección 3 del libro de Marcos y estamos de nuevo estudiando en forma adelantada la lección para que todos puedan estudiarla durante la semana o comprobar o comparar el estudio durante la semana. Y el título es Controversias. Esta semana nuestra lección abarca varias historias, las 4 que aparecen en Marcos 2 y la primera de Marcos 3, junto a las historias de Marcos 3, 20 al 35, en las que vemos que Jesús entra en controversias con los dirigentes religiosos de esa época. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Entonces, cuando hacemos el primer trabajo que Dios nos dio, porque nosotros, ¿qué somos? Buscadores de la verdad, teníamos que buscar hasta encontrar y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Qué hacemos? Buscamos encontrar al santo, al verdadero Jesús. Y en estas controversias podemos llegar a ver la mano de los sabios de Roma que, como Dios le mostró en el Joé, cambiaron las palabras de la Biblia para dar soporte a sus doctrinas y tradiciones. Y repasamos esto porque es importante, porque nuestra iglesia se oculta. Pero Dios reveló esto para que lo tengamos en cuenta. Dice Elena, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Cambiaron las palabras de la Biblia, las palabras inspiradas por Dios, por otras palabras. ¿Y cuál fue el resultado? Confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. O sea, buscaron, a partir del año 382, reflejar la tradición de Roma en la Biblia católica. Pero Elena dice lo siguiente, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, Dios le mostró que la palabra de Dios, su palabra en conjunto, es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Porque la revelación de Dios, siempre, Dios la da un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre hay revelaciones y esas revelaciones se van añadiendo a las anteriores y nunca las contradice. Por eso dice Elena, los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque el pueblo antista es buscador de la verdad. Teníamos que buscar la verdad, encontrar a Jesús, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Y siguiendo las instrucciones que Dios nos dio, hasta ahora encontramos las siguientes diferencias entre el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, y el falso Jesús, el engañador y el testigo falso, el anticristo, al que adora Roma y llama a Jesús, llamando a Jesús a Satanás, el dragón. Entonces, el verdadero Jesús, ¿quién es? Su identidad empezamos viendo, como dice la Biblia, es Jehová. Es el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero. Y el falso Jesús es parte de una triada de dioses coeternos que son fuertes, se conocen y actúan juntos. Es el Dios Hijo de la Trinidad, la doctrina definida con cosas sacrificadas a los ídolos por los apóstatas que se unieron a Constantino e hicieron la obra de Balaam. Por eso tenemos que aplicar a la ley al testimonio. Y si lo que define la doctrina de la Trinidad es contrario a la ley del testimonio, es porque es falsa. Entonces, ¿qué dice Jehová? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, porque Jehová se define como el Redentor de Israel, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, yo una persona singular, y no hay más que uno. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Ahora, ¿qué pasa con la Trinidad que dice que hay 3 personas que son Dios y se conocen y trabajan juntas? No tiene ninguna relación con Jehová. Porque Jehová es claro, con él no hay otra persona que sea Dios. No hay otra persona que sea fuerte como él, que tenga su naturaleza. Él no conoce a ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová y la Trinidad no tienen nada que ver. Ahora, ¿quién sería el Mesías? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién? Había una sola persona que fuera Dios y fuera fuerte, y es Jehová. ¿Quién es Jesús? Es Jehová. Él se haría hombre y llegaría a ser el príncipe de paz. Por eso su nombre, como lo aclara
toda la escritura del Antiguo Testamento es Yahvé, Jehová, el gran yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y todos los redimidos, ¿qué van a decir cuando vengan las nubes de los cielos? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. O sea, cuando vean a Jesús, ¿qué van a decir? Este es Jehová, a quien hemos esperado. ¿Mm? Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora, ¿cuál es el nombre del falso Jesús? Fue definido como el Verbo, concepto tomado de Platón, porque es el Dios Hijo, según el credo de Nicea, el creador de todo, el agente creador del Dios Padre. Y es el Dios Hijo del Dios Padre de la Trinidad. Del mismo modo en el que Apolo, la imagen del ángel del abismo, porque así lo llama Jesús, la imagen de Satanás a la que adoraban los paganos, era hijo de Zeus, el Dios Padre de los paganos. Entonces, ¿qué hicieron con la Trinidad? Disfrazaron a los dioses paganos de cristianos, porque la Trinidad de un Dios Padre, de un Dios Hijo, y tomaron las imágenes de Zeus, de Apolo y del Dios mensajero, que era Hermes o Mercurio. Y así formaron una triada y le pusieron nombre cristiano. Pero Jehová no tiene nada que ver con eso. ¿Y cuál era la naturaleza del verdadero Jesús? Era 100% hombre, como él mismo se lo dijo a Satanás cuando lo tentó. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, soy hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque tenía que ser nuestro hermano. Pero el falso Jesús era un Dios, era 100% Dios y 100% hombre. Y este es uno de los dogmas de Roma que definen el anticristo y que, por supuesto, al introducir la Trinidad, se introdujeron a nuestra iglesia. ¿Y cuál es la carne del verdadero Jesús? Tenía nuestra carne, la carne de todos sus hermanos, como dice Pablo en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En cambio, el falso Jesús no tenía nuestra carne, tenía otra carne. Tenía la carne de Adán antes del pecado, dicen nuestros teólogos. Y este es otro de los dogmas de Roma que definen al anticristo. Y como dice la palabra de Dios, el verdadero Jesús fue hecho menor que los ángeles, como sus hermanos. Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, fue hecho menor que los ángeles, como el hombre. En cambio, el anticristo no fue hecho menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque fue definido como una persona que es 100% Dios. Y por eso en su naturaleza es infinitamente mayor que los ángeles. Y eso nos muestra que este Jesús es falso, es evidente que es falso, es un ídolo. Y el verdadero fue tentado como somos tentados todos sus hermanos, como dice Hebreos 2:17-18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, ¿qué pasa con el anticristo? No fue tentado, porque una persona que es 100% Dios no puede ser tentada por el mal, como nosotros somos tentados. Y eso también nos muestra que este Jesús es falso, como leemos en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, el anticristo está definido de modo que no puede ser tentado por el mal. O sea, no es el verdadero Jesús, es un ídolo. Y el verdadero Jesús, como un cordero, como una oveja, murió por nosotros, tomando el lugar de las ovejas. Como leemos en Hebreos 2:14-15, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea, ¿cómo venció? Por la muerte, tenía que morir. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ¿qué pasa con el anticristo? No murió por nosotros. Busca tomar el lugar del verdadero cordero, pero es Satanás, disfrazado de Jesús. Una persona que es 100% Dios no puede morir, es inmortal.
¿Por qué? Porque Dios tiene inmortalidad. Y nuevamente eso nos muestra que este Jesús es falso, que es un impostor, que es el ídolo, que es un ídolo, que es el anticristo. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa el desolador asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no le adoraba. Y como Jesús lo dijo en su sermón profético, es el Jesús que va a venir justamente antes que caigan las plagas en la tierra, cuando llegue el fin, simulando la segunda venida de Jesús. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y es clara. O sea, la diferencia entre un Jesús y el otro es muy clara. Como sucedería con sus hermanos, los milagros que hacía el verdadero Jesús los hacía su Dios y Padre, como leemos en Juan 14:10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, ¿quién hacía las obras de Jesús? Su Padre. Ahora, ¿qué pasa con el falso Jesús? Al ser 100% Dios, los milagros los hacía con su poder divino. Pero ese es un ídolo, no es verdad. ¿Con qué poder Pablo, Pedro y los apóstoles hicieron milagros? Con el mismo poder que Jesús, el poder de Dios. Y la otra cosa que vamos a ver justamente, especialmente en este estudio, es que Jesús no vino a cambiar los tiempos ni la ley, ni a perdonar pecados, tomando el lugar de Dios, como lo haría el hombre de pecado. Vino a cumplir la ley y nos enseñó a seguir el camino de la gracia establecido en la ley de Moisés para obtener el perdón de nuestros pecados, para que Dios nos perdone. Y después de sentarse a la diestra de Dios, Jesús no perdona pecados. ¿Qué hace? Intercede por nosotros. Y vamos a leer algunas palabras de Jesús, Mateo 5:18. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en Mateo 5:23-24 leemos: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y enseñando lo que dice la ley y la gracia, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y pídele perdón ¿a quién? A Dios en el templo. Jesús no enseñaba que había otro camino de salvación ni de perdón de pecados. Y Pablo, en Romanos 2:13, hablando de la ley de la gracia, dice que está en vigencia. Porque no son los oidores de la ley de la gracia los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de la gracia serán justificados. Y en Romanos 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Jesús no. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en la epístola a Timoteo, 1 Timoteo 2:5, Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Qué dice la doctrina de la Trinidad? Que hay dos mediadores. Está Jesús y está la otra persona de la Trinidad que se llama el Espíritu Santo de la Trinidad. Pero Pablo dice: hay uno solo. Y ese es el problema. Ahora, ¿qué hace el falso Jesús? El falso Jesús sí vino a cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que el hombre de pecado, porque le dio autoridad al hombre de pecado para cambiar los tiempos de la ley. Entonces, al ser 100% Dios, el anticristo tenía y tiene autoridad para perdonar pecados, porque según Roma y los paganos, un atributo de la naturaleza divina de los dioses, porque los dioses paganos perdonaban pecados y los sacerdotes paganos perdonaban pecados, porque eran agentes de sus dioses. Y según la filosofía pagana, el perdonar pecados es un atributo de la naturaleza divina de los dioses. Entonces, si el Dios Hijo tiene naturaleza divina, puede perdonar pecados. Pero Jesús era hombre. Y por eso los sabios de Roma agregaron estas palabras en Marcos 2:10-11.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque esa potestad después se la dejó ¿a quién? Al Papa, como vimos en la lección de la semana pasada, y a los sacerdotes romanos, supuestamente. Y por eso ellos perdonan pecados. Entonces tenía que perdonar pecados Jesús. Entonces pusieron estas palabras en la Biblia. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y esa autoridad es la que el Papa sostiene que Jesús le delegó a él, dándole las llaves del reino. Como estudiamos en la lección pasada, autoridad para sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y atar y desatar. Autoridad para cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Porque todo lo que ate o desate aquí en la tierra será atado y desatado en el cielo. Y también autoridad para perdonar pecados. O sea, sentándose en el templo de Dios como Dios, quitando la obra de Dios, quitando el continuo. Pero Jesús no hizo eso. Eso recién fue hecho en el siglo IV. Y la Biblia católica fue creada en el siglo IV para justificar lo que estaba haciendo el Papa y los sacerdotes romanos. Y en la profecía del Apocalipsis, Jesús nos dice que el que le dio esa autoridad al Papa es el dragón, porque el dragón le dio su trono, su poder, su autoridad, dice Apocalipsis 13, 4, 2, perdón. Y Jesús niega habérsela dado a él, el santo verdadero Jesús, como le dice el ángel de Filadelfia. Escribe el ángel de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, porque hay uno falso, el que tiene la llave de David. Ahora, ¿cuál es el falso? El que supuestamente le dio la llave del reino a Pedro y al Papa, como está en nuestras Biblias. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Tiene autoridad alguien de atar y desatar? No, es mentira. Y esa incoherencia está en el mismo Nuevo Testamento. Y nosotros no debemos olvidar que el santo, el verdadero Jesús, a pesar de ser el Dios fuerte, el Padre eterno, y que su nombre es Jehová, como cordero, como hombre, era un hombre que tenía nuestra carne, y nada podía hacer por sí mismo si el Padre que moraba en él no lo ayudaba y guiaba por el camino angosto, hasta perfeccionarlo, hasta que fuera un cordero adulto y sin mancha, del mismo modo en el que tiene que hacerlo con nosotros. Y esto es lo que busca ocultar la falsa doctrina. Porque un Dios no puede ser perfeccionado, porque es omnisapiente, omnisciente, todo lo sabe. Nada tiene que aprender, pues ya lo sabe todo. Y es todopoderoso. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el verdadero Jesús? Porque el verdadero Jesús cumple todo lo que dice de él la ley de Moisés y los salmos y los profetas. Isaías 11, 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, está diciendo, es un hijo de Isaí y un hijo de David, un hijo de Abraham, un hijo de Adán. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y como Dios lo define a su espíritu, es su presencia. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender. Ahora, ¿qué pasaba con este niño? ¿Era omnisapiente? ¿Era un Dios? No, era un hombre, un niño. Porque alguien que es 100% Dios es omnisapiente. Nadie tiene que hacerle entender. En cambio, el verdadero Jesús, que era un niño, ¿no? Como dice Lucas, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, porque era un verdadero niño humano. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y, finalmente, como el Dios omnipotente, cuando su segunda venida, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y en Isaías 45:13, hablando del Mesías, que dice Jehová: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, yo lo voy a guiar. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y en Isaías 50, el 4 al 7, hablando proféticamente del Mesías,
¿Qué escribe el salmista? Jehová el Señor me dio lengua de sabios, dice el Mesías. ¿Quién le dio sabiduría? Jehová el Señor. Para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios, para que oiga su palabra. Jehová el Señor me abrió el oído. Una persona que es Dios y es omnisapiente, ¿necesitan que le abran el oído? No. Un hombre sí. Y acá nos muestran que Jesús era hombre. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y despojos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Entonces, ¿por qué Jesús siguió este camino? ¿Por qué lo hizo? Por la fe en su Dios y Padre. Y esa es la verdadera fe de Jesús. La fe que Jesús tenía en su Dios y Padre. Y por la fe triunfó, como tenemos que triunfar sus hermanos. Por eso nosotros tenemos que llegar a tener la fe de Jesús para vencer. Isaías 53, 1 y 2, leemos: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, porque es un renuevo de Jehová, pero con la carne de David, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. O sea, ¿qué pasa con el anticristo? Lo dibujan, empezaron a dibujarlo, a pintarlo con las imágenes de Apolo, porque Apolo lo pintaban como un dios, que físicamente era hermoso, pero Jesús no es. Esas imágenes que vemos, a las que se llama Jesús, no es Jesús. Son las imágenes de Apolo, el ángel del abismo, la imagen de Satanás. Es el falso Jesús. Pero el verdadero, como dice la profecía, no habría parecer en él, no sería lindo, ni hermosura, no sería hermoso. ¿Cómo sería? Una persona común. Le veremos más sin atractivo físico para que le deseemos. No era una persona linda. ¿Qué tenía de hermoso? Su carácter. Tenía el nombre de Dios escrito en la frente. Y en Zacarías 3, del 8 al 9, hablando del Mesías, Dios anunció: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues son varones simbólicos. O sea, los tomó como un ejemplo. Ellos estaban reedificando el templo de Jerusalén para explicar la obra que haría Jesús. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, la piedra del ángulo. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, porque la piedra del ángulo del templo de Jehová es la única piedra que tiene 7 ojos. ¿Y quién tiene 7 ojos? Jehová. Porque los 7 ojos son los 7 espíritus de Jehová el Señor. Entonces, es la roca. Él sería hombre, Jehová. ¿Y qué dice Jehová? He aquí, yo grabaré su escultura, yo lo voy a perfeccionar. Porque para que sea la piedra del ángulo, esa roca hay que pulirla. ¿Y qué dice Jehová? Yo grabaré su escultura. Yo lo voy a perfeccionar. Dice Jehová de los ejércitos: y quitaré el pecado de la tierra en un día. O sea, cuando sea un cordero adulto, sin mancha, voy a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y qué pasaría después de eso? Isaías 4:2, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, sus hermanos, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Y qué pasaría en el tiempo del nuevo pacto? Zacarías 6, 12 y 13. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí, el varón, el hombre. Fíjense, cada vez que Jehová habla del Mesías, habla de un hombre, el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, brotará de Jehová y edificará el templo de Jehová. Jesús edificaría el templo del nuevo pacto. Él edificará el templo de Jehová, y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El continuo se llevaría a cabo entre Jehová y Jesús. Ese es el continuo que quitó, justamente. Quitaron las fuerzas, las tropas que levantó Constantino, para ponerla a
abominación desoladora. Y en Hebreos 5, 7 al 10 leemos, y Cristo en los días de su carne, por Jesucristo hombre, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué aprendió Jesús? A tener fe y a obedecer a su Padre. Y habiendo sido perfeccionado, porque Dios lo perfeccionó, como tiene que perfeccionarnos a nosotros, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso es nuestro ejemplo, porque era un hombre, como nosotros. Y por la fe en el poder de Dios venció, como los discípulos y todos los cristianos vencieron. Por eso sabemos que como hombre Jesús triunfó por la fe en su Dios y Padre, como debemos hacerlo nosotros. Por eso tenemos que tener la fe de Jesús. Y en las profecías, cuando Dios le abrió el oído, para que las entendieran, él se dio cuenta de lo que pasaría con él. Y no fue rebelde ni se volvió atrás, sino que por la fe siguió el único camino que había para redimirnos. Salmos 22, 16 al 22. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Y esto se cumplió literalmente. Contar puedo todos mis huesos, porque no le quebraron los huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y lo hicieron. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. ¿Y qué dice el Mesías? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Para qué? Para que te conozcan y también puedan ser hijos tuyos. Porque esa es la misión de Jesús, predicar el evangelio del reino de Dios. Y el autor de Hebreos, hablando de Jesús, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O sea, ¿de quién viene? De Abraham, de Adán. Somos todos hermanos, dice. Por lo cual, no se avergüence de llamarlos hermanos, porque era un hombre. Diciendo, y ahora cita el Salmo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, y ahora cita Isaías 8, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué? Porque él vería el linaje. El fruto de la aflicción de su alma sería ¿qué cosa? Tener hermanos, ver linaje, que hubiera otros hijos de Dios que como él reflejaran plenamente el carácter de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y por eso el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también somos hermanos de Jesús. Con nuestra carne Jesús venció. Nosotros también podemos vencer. Teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. O sea, salgamos del atrio, entremos al templo de Dios y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, porque Él es nuestro ejemplo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el verdadero Jesús, nuestro hermano. El otro es un ídolo. Y ahora vamos a pasar a las historias con controversias que encontramos en Marcos. Y empezamos con Marcos 2:1 en adelante, donde encontramos que Jesús sana a un paralítico. Y ahí los sabios de Roma pusieron sus manos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En qué casa? En la casa de Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4.
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Acuérdense de esto, vamos a analizar estas palabras. Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, cuando uno lo lee, parece lógico, pero cuando uno entiende el contexto en que se escribieron estas palabras, vamos a ver que fue el siglo IV. Vamos a ver por qué pusieron estas palabras. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Y agrega: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, y esto lo que va a sustentar es que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, y es la autoridad que le delegó al Papa. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y este es un texto muy interesante para analizar, en el que encontramos a Jesús supuestamente diciéndole al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Decirle eso a una persona sería muy raro en Jesús, porque eso es lo que hacían los sacerdotes paganos y hacen los sacerdotes romanos. ¿Cómo tendría que llamar esa persona a Jesús? Si él la llama hijo, tendría que llamarlo padre, como llaman a los sacerdotes romanos. Y esto es totalmente contrario a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Iba a llamar el hijo a un hermano poniéndose en lugar de Dios? No, nunca lo haría. El que hace esto, como lo hace el hombre de pecado, busca ocupar el lugar de Dios. Y la pregunta: ¿vos cómo Jesucristo, hombre, ocupar el lugar de Dios en medio de su pueblo? No, no. Como dice la profecía: anunciaré tu nombre, ¿a quién? A mis hermanos. Los llamaba hermanos, no hijos. Ahora, ¿cuál es el verdadero origen de estas palabras? Y cuando uno ve la historia se da cuenta que es la religión pagana de Roma, que tenía pontífices y un sumo pontífice romano, a los que los romanos consideraban sagrados y se postraban ante ellos, porque como Constantino, eran ellos los que se comunicaban con los dioses, y a través de ellos los dioses dirigían a Roma. Y los romanos llamaban padre un pontífice, y ellos llamaban hijos a los romanos. De ahí viene justamente esta enseñanza, y esta tradición pagana. Por eso la enseñanza de Jesús: a nadie llamen padre en la tierra. Y esto es la historia. Roma, la religión pagana de Roma, la mujer Jezabel, que después se disfrazó de iglesia, tenía colegios sacerdotales y tenía pontífices, que eran considerados personas sagradas. Al colegio de los pontífices le correspondía todo lo concerniente al culto público, su reglamentación, los ritos, la explicación de los misterios, la supervisión de las vírgenes vestales, la consagración de los templos, la concesión de legitimidad de los oráculos. Cuando había alguien que tenía una manifestación, ellos tenían que, como hace el Vaticano ahora, decir si ese milagro, esa manifestación era verdadera. La reforma del calendario y la salvaguarda en archivos de los anales de la historia romana. Los pontífices, por distinción, iban a la cabeza de los magistrados y presidían todos los juegos del circo, anfiteatro y teatro celebrados en honor de cualquier divinidad. Cuando un pontífice dirigía a la plebe, lo hacía con la fórmula: hijos míos. Entonces, si Jesús se hubiera dirigido de ese modo al paralítico, se hubiera dirigido a él como si fuera un pontífice, un sacerdote pagano, hijo. El pontífex máximo, sumo pontífice, o sea, el cargo que tiene el Papa, es un cargo que estaba en la religión pagana del Imperio Romano.
Era el único ciudadano que no debía rendir cuentas al Senado ni al pueblo de Roma, y su dignidad era vitalicia, como es ahora vitalicio el reinado del Papa. Después estaban las vestales, que eran sacerdotisas de Vesta, y la tradición atribuyó a Numa la fundación de este colegio sacerdotal, pero es muy probable que ya antes existieran. Tenían a su cargo la custodia del fuego sagrado y del paladio, con algunos sacrificios y ceremonias en honor de Vesta. Una de las vestales debía pasar la noche en vela junto al fuego sagrado para que no se apagase. En caso de que eso ocurriera, la negligencia era repudiada como una calamidad pública y la vestal responsable era azotada, lo que constituía una humillación, pues los azotes eran el castigo de los esclavos. Las iniciadas no debían tener menos de 6 años, ni más de 10. Fíjense, a las niñas las metían ahí. Debían servir durante 30 años distribuidos así. 10 de noviciado para aprender los misterios sagrados. Otros 10 ejerciendo las funciones del templo, y los últimos 10 dedicados a instruir a las novicias. Después tenían curiones, o sea, curas, como ahora les llaman los curas. Fueron establecidos por Rómulo, según la tradición, como jefes espirituales que presidían el sacrificio de cada curia, las misas y las fiestas de los particulares. Estos sacerdotes, que debían tener 50 años de edad y ser de buenas costumbres, estaban subordinados a un patriarca, al que llamaban Curio Maximus, elegido por ellos mismos en una asamblea llamada Comitiva Curiata. El Curio Maximus anunciaba las fiestas fornacales. Esa es la tradición pagana. Ahora, ¿qué pasa en la religión católica? Es la misma cosa, disfrazada de cristiana. Como podemos ver, no solo había pontífices, había curas encargados de hacer los sacrificios en sus curias o diócesis. Había clérigos, monjes y monasterios, y había vírgenes vestales y novicias que vivían aisladas en sus templos, como actualmente las monjas y las novicias que vivían en conventos. Todos estos elementos del paganismo, incluyendo la vestimenta y los símbolos de la autoridad de los pontífices y sacerdotes paganos, fueron introducidos en la nueva Iglesia Universal o Católica de Roma por Silvestre I, como el mismo Roma lo reconoce. Silvestre I, dicen, fue el Papa número 33, pero en realidad fue el primer Papa, porque fue el primero en ser sumo pontífice romano. El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia, porque fue el que recibió de Constantino la corona, el trono y la autoridad como sumo pontífice de Jezabel. Y algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor, para recordar la resurrección. ¿Por qué? Pues cuando ellos aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso universal en el imperio en el año 321, él, en la Iglesia de Roma, trasladó el descanso del sábado al domingo, empezando el intento del hombre de pecado de cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué hizo además? Dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos. ¿Por qué? Porque a los sacerdotes paganos los introdujo en las iglesias cristianas, porque unió el paganismo con el cristianismo. Y hizo reglamentos para la ordenación de los clérigos y para la administración de los santos sacramentos, porque los sacramentos paganos, que estos sacerdotes paganos administraban en sus templos, ahora los cristianizó. Entre ellos el perdón de los pecados, y organizó la ayuda que debía darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados. O sea, ¿cuándo fueron introducidos los sacerdotes paganos en medio de la Iglesia de Roma? En ese tiempo, comienzo del siglo IV. ¿Cuándo empezaron a perdonar pecados? Ahí fue quitado el continuo en la Iglesia de Roma. Ese es el origen justamente del perdón de los pecados por los sacerdotes. Por eso podemos ver en las iglesias romanas a hombres postrándose ante otros hombres. Entonces produce el siguiente diálogo en el que encontramos las palabras puestas por los sabios de Roma en boca de Jesús. Acá tenemos una imagen del Papa confesando a un hombre, bajo el título, ¿qué es la confesión? ¿Y qué pasa? Ahí se da un diálogo, Padre, he pecado. Y tiene que contarle cuáles son sus pecados. ¿Y qué hace finalmente el sacerdote romano? ¿Qué le dice?
las palabras que pusieron en boca de Jesús. Hijo, o se pone como si fuera Dios, tus pecados te son perdonados. Y le agrega, como esa es la costumbre romana, las penitencias que tiene que hacer para pagar por ese pecado. Y finalmente, ¿qué hace el pobre hombre que cree en esto? Dice, gracias, Padre, y se va. Por esa frase, hijo, tus pecados te son perdonados, es una frase de los sacerdotes paganos, no de Jesús. Ahora, ¿qué pasa en nuestra iglesia? Después de haber bebido el vino de Babilonia, después de comer y beber de la mesa de los borrachos, nuestros teólogos también enseñan que el que perdona nuestros pecados es el Dios Hijo de la Trinidad, el Jesús al que adora Roma, invalidando la obra de Dios, de Jehová durante el continuo, quitando el continuo y poniendo en su lugar la abominación desoladora, como lo hizo Roma. Y es triste, pero esa es la realidad. En el libro La Trinidad, casi toda sudamericana, entre las deducciones y conclusiones prácticas resultantes de aceptar la existencia de una Trinidad, porque ese es el título que le ponen, como resultado de construir su razonamiento sobre el fundamento establecido por Roma, estando mareados de ese vino, nuestros teólogos desarrollan y sugieren ideas reveladoras sobre la oración, la alabanza y la adoración, no porque haya una instrucción de Dios en su palabra, sino porque, como lo dicen literalmente, les parece lógico, les parece mejor, les parece apropiado o les parece práctico. Este es el título. ¿A quién debería orar la iglesia? Y dice lo siguiente: con toda seguridad, el método común de orar es seguir el ejemplo de nuestro Señor en su gran oración y en su práctica de dirigirse reverentemente al Padre. Mateo 6, 9 al 13, el Padre Nuestro. Lucas 11, 2 al 4. Es nuestro gran privilegio dirigir nuestra adoración, peticiones y alabanzas al Padre en el nombre del Hijo. ¿Pero a qué Padre? Al Padre de la Trinidad, no a Jehová. Al ídolo. Siempre conscientes de que el Espíritu Santo transmite nuestros comunicados terrenales con gemidos indecibles, tomando Romanos 8:26. ¿Por qué? Porque están bebiendo el vino. Porque el único que intercede por nosotros es Jesús. Y como dice Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador. Ellos inventaron otro mediador. Es un ídolo. Y este es el Espíritu Santo que habita en Roma. Y es triste decir lo que es. ¿Y qué siguen diciendo? ¿Pero qué diremos acerca de orar directamente al Espíritu Santo? Dice. Aunque no tenemos en la Escritura un claro ejemplo o una orden directa de orar al Espíritu, el hacerlo así tiene en principio algún apoyo bíblico implícito. Si el Espíritu es en verdad divino y personal e interactúa en toda clase de formas personales, directas, produciendo convicción, sanando, trayendo la gracia transformadora, concediendo dones, etc., pues parece lógico, fíjense. ¿Lo dice la palabra de Dios? No. La palabra de Dios es clara, hay un solo Dios, no hay tres personas que son Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, parece lógico. Ahora, si uno acepta, justamente, cree en la abominación desoladora, le va a parecer lógico que el pueblo de Dios pueda orar directamente al Espíritu Santo y también pueda adorarlo. Adorar a un ídolo, no a Jehová. Y siguen diciendo, vamos a expresar el asunto de esta forma. El modelo normal de oración es al Padre, en nombre del Hijo, con el conocimiento de que los gemidos del Espíritu Santo dan curso a nuestras oraciones. Sin embargo, en las ocasiones en que oramos personal y corporativamente, parece mejor, fíjense, antes parece lógico y ahora parece mejor orar a la persona más pertinente de la deidad. Y ahora empieza a generar el panteón de los dioses. Y a cada dios se le va a una ciudad específica. A ver, un pagano, un romano entraba al panteón y tenía muchos nichos con dioses y a uno le pedía una cosa, a otro otra, porque era pertinente pedirle una cosa a uno y otra a otra. Y esa costumbre pagana está en la iglesia adventista. Parece mejor orar a la persona más pertinente de la deidad. Por ejemplo, al suplicar dones espirituales y poder para que la iglesia testifique,
Parecería ser lo más apropiado, fíjense, parecería, les parece, orar directamente al Espíritu Santo. Y empiezan a orarle ¿a quién? A la tercera persona de la Trinidad, de la abominación asoladora, un ídolo. Y ahora siguen oraciones a Jesús, incluirían aquellas de confesión, arrepentimiento y perdón, y ruegos por su pronto regreso. O sea, ¿qué hace Jesús? El Jesús de la Trinidad perdona pecados, como lo enseña Roma. Pero Jesús nunca perdonó pecados. Y como dice Pablo, Jesús intercede por nosotros, no perdona pecados. Pero ¿qué hacen los que toman el vino de Babilonia? Le oran al Jesús de la Trinidad, que es la imagen de Satanás, por el perdón de los pecados. Y terminan diciendo, en suma, si las personas de la deidad son verdaderamente una naturaleza, carácter y propósito, entonces parece lógico y práctico, parece práctico dirigir las peticiones y alabanzas apropiadas a cualquier persona del trío celestial en cualquier momento y situación dados. Y esto es lo que Dios anunció por medio de Ezequiel que estaría pasando. Son las abominaciones que se introducirían en medio de nuestra iglesia. Y de ese modo, nuestros teólogos construyen el panteón de los dioses cristianos y se dirigen a la persona más pertinente, el Dios pertinente, para contestar sus oraciones. Oraciones al Espíritu Santo de la Trinidad, ¿no? Que son oraciones suplicando dones espirituales y poder no a Dios, sino al Espíritu Santo que habita en Roma y la hace habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Ahora, esa es la causa por la cual la Iglesia Adventista abrió una sinagoga de Satanás. Porque si esto lo hacemos conscientemente, Dios deja de protegernos y por supuesto los espíritus de demonios van a aprovechar y van a hacernos parte de su obligación. Pero mientras el pueblo adventista no conoce la verdad, Dios lo protege a la gente lo desea. Pero como Dios le mostró en el Juárez, cuando se predica el mensaje de Elías mostrando que este es el Dios de Babilonia, el que lo hace conscientemente va a ser hecho habitación de demonios. Y los espíritus de demonios van a hacer germinar la semilla de la cizaña en su corazón y lo van a hacer recorrer el camino espacioso y va a llegar a conocer las profundidades de Satanás, como los apóstatas que asesinaron a sus hermanos en defensa de la abominación desoladora. Y oraciones a Jesús, oraciones de arrepentimiento y perdón, porque como lo hace la Iglesia de Roma, el Dios Hijo de la Trinidad es el que les perdona los pecados, el mismo que delegó esa autoridad en el Papa y los sacerdotes católicos. Y acá tenemos la imagen que presenta Roma. Va un joven a confesarse y un sacerdote católico lo perdona y detrás de él está Jesús, el Jesús que perdona. Pero esta es la imagen del ángel del abismo. Este no es Dios. Y ahí no hay perdón. Es un engaño. Esto es Babilonia. Y lamentablemente esas costumbres paganas se introdujeron a nuestra iglesia. Y en nuestra iglesia se enseña que el Jesús de la Trinidad es el que nos perdona. Y es un ídolo. Por eso el pueblo adventista necesita oír el mensaje de Elías. Todo esto es parte de las abominaciones que se estarían cometiendo en nuestra iglesia en el tiempo de nuestro aprovisionamiento. Como leemos en Ezequiel 8:6, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Le oraban a Dios? No. ¿A quién le adoraban? Al Dios de Babilonia. ¿A quién le piden perdón? Al Dios de Babilonia. Y eso es lo que está pasando. Y en ese tiempo seríamos probados y sellados, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, o sea, al verdadero Jesús, al verdadero, justamente que nos va a sellar, no al que le están orando nuestros pastores y nuestros hermanos en forma engañada, al ángel del abismo. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
¿Por qué? Porque un adventista que adora la abominación asoladora no va a ser salvo. Tiene que dejar a los ídolos y volverse a Jehová. Y a los otros dijo, oyéndolos yo, pasad por la ciudad de poder y matad. O sea, al que Jesús no le ponga un sello y siga adorando al sol y al falso Jesús, y los espíritus de demonios lo van a matar, lo van a hacer parte de su habitación. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y que estaban haciendo, adorando al sol, postrándose al oriente. Y eso es la palabra de Dios. ¿Cuál es la misión del pueblo adventista? Recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados sean reedificados. Y en vez de cumplir nuestra misión que estarían haciendo nuestros dirigentes, adorando al Dios de Babilonia, dándole la vuelta, la espalda, ¿a qué? Al templo de Jehová que está destruido. En vez de trabajar para cumplir la misión del pueblo adventista, estarían uniéndose a Roma para adorar al Dios de Roma y para bautizar cristianos católicos. Porque lo que se enseña como la fe de Jesús, las 28 creencias fundamentales, es la fe de Roma. Y es triste, pero están postrándose hacia el oriente, hacia el altar que está en el atrio, postrándose y con el sol atrás, adorando al sol. Está adorando la abominación asoladora. Y como dice la Juárez, y ella no sabía qué pasaría, pero sabía qué pasaría. Notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen. ¿Dónde? En la iglesia. Porque esto estaría pasando en la iglesia adventista, especialmente en la obra final de la iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. ¿Y por qué se van a angustiar y llorar? Porque en nuestra iglesia Satanás va a tener una gran cosecha de cizaña y nuestros hermanos se van a perder si no hablamos, como Dios le dijo a Ezequiel. Cuando yo dije al impío, impío ciertamente morirá. Si tú no hablares, ¿qué va a pasar con el impío? Va a morir. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar. ¿Por qué? Porque esto se está cumpliendo. Y si amamos a nuestros hermanos, tenemos que hablar. Y vamos con las historias. Sigamos con las historias. La siguiente historia, Jesús llama a Leví, a Mateo. ¿Qué pasaba en ese tiempo con los dirigentes religiosos, los escribas y los fariseos? Se consideraban justos porque guardaban las leyes de la tradición judía, las 613 mitzvot, establecidas por los sabios judíos de la Gran Asamblea entre los años 410 y 310 a.C. Y ellos enseñaban que el que guardaba las 613 mitzvot había guardado la ley y era justo ante la ley. Y los que no las guardaban eran pecadores, por eso no se juntaban con ellos, como Jesús lo hacía. Y aquí está una descripción que no es exacta, pero hay que ir a una página judía para entender bien cómo lo explican ellos. Según la tradición judía, la Torá contiene 600. En la Torá hay 613 mandamientos, entonces vamos a reglamentar cómo se guarda cada uno de estos mandamientos. Hicieron lo que ellos llaman las alajás o leyes, 613 leyes, para que el que guarda todo lo que dice cada una de esas leyes va a guardar cada uno de los 613 mandamientos. Y eso es lo que hicieron. Entonces, ¿qué enseñaban? Eso. ¿Y cuál resultado? Fíjense, vamos a ver que es triste eso, porque es lo que está pasando en nuestra iglesia. Es por eso que los que guardaban las leyes de la tradición judía se consideraban justos. Creían que guardaban los mandamientos de Dios y creían que no necesitaban seguir el camino establecido en la ley y la gracia para obtener el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque eran justos. Y eso los engañaba, porque eran tan pecadores como nosotros y en su corazón ¿qué tenían? La ley del pecado. Como Jesús les dijo, yo los conozco y no tienen el amor de Dios en el corazón. Por eso, estando engañados y siendo pecadores, iban al templo a agradecer que eran justos y no a solicitar el perdón de Dios.
Y en consecuencia, Dios no podía perdonar sus pecados, no los podía limpiar. Iban al templo sin sentido. Ahora, Lucas 18, 9 al 14, vamos a leerlo. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué? Porque veían que cumplían lo que decían las 613 misbot, y las cumplían hasta, como dice la Biblia, hasta diezmaban la menta, el eneldo y el comino. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Por qué dice? Porque no era una oración dirigida a Dios. Porque no es lo que Dios pide. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, ¿qué soy? Soy justo. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y esa era su religión. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque el otro no tenía necesidad de ser justificado, se creía rico. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué pasó? Justamente Leví era un publicano al que Jesús llamó y comió en su casa junto a otros publicanos y pecadores. Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, porque era un publicano. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír Jesús esto, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A los que se creen justos, por justo no había ninguno. ¿A quién vino a llamar Jesús? A los que tienen necesidad de médico. Jesús solo puede hacer y solo puede ayudar. Dios solo puede ayudar a quién. Al que tiene necesidad y va a él. Dios solo puede salvar y sanar a los que ven su enfermedad y sientan necesidad de ser sanados. Y van a él para que los sane. En cambio, a los que se creen ricos, como el ángel de la Odisea, hasta que vean su necesidad y acudan a él, no los puede ayudar. Por eso el ángel de la Odisea necesita despertarse y ver su condición, ver lo que está pasando en nuestra iglesia. Y la próxima historia está titulada una pregunta sobre el ayuno. En Marcos 2:18 al 20 leemos, y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayudar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Porque él estaba con ellos y después les sería quitado. Y eso sucedería cuando Jesús fuera crucificado. Como la mente de los líderes religiosos estaba contaminada con sus creencias y tradiciones, sus doctrinas, su vino, Jesús les cuenta otra parábola. ¿Y qué les dice? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué le está diciendo?
Al hacer esto, les indicó que los que comprenderían su doctrina no serían los dirigentes del pueblo judío, sino sus discípulos, odres que no contuvieran el vino viejo, doctrinas de las doctrinas que ellos enseñaban. Y este es un hecho que se repetiría en nuestros días, ¿no? Y vamos a leer algunas de las declaraciones de Elena de White. Lo que Dios le mostró que pasaría en nuestra iglesia. Y ella dice: nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esa condición. Él ha dicho: y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Quién es la puerta? El verdadero Jesús. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta, porque ella sabía que vendría una nueva apostasía. Y dice: el Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Y en Eventos para los Últimos Días encontramos algunas citas interesantes también. Eventos de los Últimos Días, página 208. Dice ella: el Señor suscitará hombres y mujeres ¿entre qué? Entre la gente corriente para hacer su obra. ¿Quién va a hacer esta obra? La gente común. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. O sea, ¿quién llamó a Jesús? Gente común. Y ahora, ¿quién va a hacer la obra final? La que tiene que hacer el pueblo antista, la gente común, no los sabios. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos, aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse. Empezando ¿por qué? Por nuestro primer trabajo. O sea, lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Aquellos que no lo comprendan serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Y la próxima cita, que también está en Eventos de los Últimos Días, ahora 209, dice ella: únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. O sea, solo van a tener luz los que acepten la luz que venga de su palabra. Es mediante esas almas que Dios revelará esa luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Y la próxima cita también es muy interesante. Evento de los Últimos Días, página 209. Una mente corriente. ¿Qué dice Elena? Una mente corriente, una mente común, educada para obedecer. Una así dice Jehová, una así dice el Señor. Está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes, pero que no las emplean correctamente. ¿Qué necesita Dios? Personas sencillas, comunes, corrientes, que obedezcan, aún así dice Jehová. Y la última cita que vamos a leer, justamente de los odres, porque los odres nuevos, ¿quiénes van a ser? Los adventistas que tengan hambre y sed de justicia. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Y así se va a llevar adelante la obra. En este tiempo, cuando los varones ancianos estarían adorando al sol. Y la próxima historia está titulada Jesús es el Señor del día de reposo. Y está en Marcos 2, 23 en adelante. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí aparece por tanto, pero en los otros evangelios no aparece esas palabras. Simplemente le dice: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aquí encontramos dos enseñanzas importantes de Jesús. Primero,
El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y eso es verdad. ¿Por qué creó Dios el día de reposo? Lo creó para el hombre, para nosotros, como todo lo que había creado en nuestra creación, porque esta fue la frutilla de la creación. ¿Cómo lo creó? Reposando en el séptimo día y santificándolo, apartándolo de su propio tiempo para estar el sábado con sus hijos y bendiciéndolo, para que sea una bendición para sus hijos, como leemos en Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, nos dice. 6 días trabajarás y harás toda tu hora, más el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Acuérdate y santificarlo. ¿Para quién? Para Jehová, no para la abominación desoladora. Solo se puede guardar el sábado, el cuarto mandamiento a la ley de Dios, si lo dedicamos a Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, ¿qué nos pide Dios a nosotros? Nos pide que nos acordemos. ¿De qué? De que Él santificó el sábado, que lo apartó para estar con nosotros, y nos pide que también lo apartemos, lo santifiquemos y reposemos nuestras obras para poder disfrutar ese día con Él, con Jehová, con nuestro Dios y Padre, y poder recibir su bendición. Y eso es muy claro en las palabras de Dios, porque Él lo santificó y nos pide que nos acordemos del día de reposo para que también lo santifiquemos, lo apartemos para Jehová. Lo segundo que dijo Jesús es que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Con estas palabras, Jesús está diciendo que Él, el Hijo del Hombre, Jesucristo, hombre, es Jehová, nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, como lo atestiguan todas las Escrituras. Isaías 43, 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creéis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. ¿Quién es Jesús? Nuestro Redentor, nuestro Salvador. ¿Y quién es? Es Jehová. Jehová dice, yo anuncié y salvé, yo los salvé. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Mm? Por eso, en Isaías 7:14, Dios nos dice que el niño que nos daría, ¿cómo se llamaría? Emmanuel, el Dios con nosotros, es Jehová con nosotros. ¿Mm? Y en Isaías 9:6 nos dice que su nombre sería Dios fuerte, Padre eterno, porque es Jehová, Él sería el príncipe de paz. ¿Y a quién le prepararía el camino Juan? El Bautista, a Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a quién? A Jehová. Enderezad calzada la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Pues ¿quién es Jesús? Es Jehová, es el Señor del sábado. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y por supuesto, los demonios lo conocían y sabían que él era el Santo de Israel. Y como dice Pablo, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Jehová. ¿Jesús quién es? Jehová hecho hombre. Como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, una sola persona que es Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Y quién es Jesucristo, hombre? Jehová, Dios, manifestado en carne. Por eso, para ser salvos, debemos creer que el santo, el verdadero Jesús, es Jehová el Señor del sábado, nuestro Dios, creador y redentor, como Jesús mismo se lo dijo a los que lo seguían, Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no creen que yo soy Jehová, en vuestros pecados moriréis. O sea, ¿cómo podemos creer en el verdadero Jesús? Tenemos que creer que Él es Jehová. Y si no,
Estamos creyendo en un ídolo. Por eso Jesús en Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No soy hijo de Zeus como Apolo. No soy un Dios hijo. Yo soy el único Dios verdadero. El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Está diciendo lo que Jehová dice en Isaías 44:6-8. Y cuando Él venga, los redimidos, los que los conozcan, ¿qué van a decir? Y será en aquel día, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es quien, Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por eso, ¿quién es Jesús? El Señor del sábado. Es Jehová, nuestro Creador, nuestro Dios y Padre, que por amor a nosotros se hizo hombre. Y vamos avanzando y vamos a ver una nueva historia que relata Marcos. El hombre de la mano seca. Marcos 3:1-6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Iban a decir que estaba violando el sábado. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué querían hacer? Lo querían matar. ¿Por qué? Porque estaba haciendo bien el sábado. Esta historia ilustra claramente el hecho que, como los que perseguirían a sus discípulos, los líderes religiosos de tiempo, estaban atados a tradiciones y no conocían al Padre ni a Jesús, como leemos en 16:1-3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Y qué querían hacer los dirigentes del pueblo de Israel? Matarlo, pensando que hacían un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, no conocían a Jehová ni al Mesías. Y vamos a los últimos versículos que cita nuestra lección, que está en Marcos 3:20-35. Y la primera parte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se golpeó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, ¿quiénes? Los hermanos y la madre de Jesús vinieron para prenderle, porque decían, está fuera así. ¿Quién vino a prenderle? Sus hermanos y su madre. ¿Qué pensaban? Que estaba loco. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, que estaba endemoniado, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y les dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el pecado? ¿De qué pecado estaba hablando? ¿Un nuevo pecado? No. Jesús no estaba hablando del pecado contra el Espíritu Santo de la Trinidad.
porque todavía no existía. Ni estaba hablando de un nuevo pecado. No estaba cambiando los tiempos ni la ley. Estaba hablando de la ley de Dios, porque ellos estaban blasfemando de Jehová, del Padre que moraba en él y hacía sus obras, y en la ley de Dios, el único pecado que no tiene perdón es el blasfemar el nombre de Dios, llamándolo Belcebú, tomando en vano el nombre de Jehová. Ese era el problema. Y en Juan 10, 37 al 38 leemos: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. ¿Quién estaba en él? Jehová. Y al decir que tenía Belcebú, ¿a quién llamaron Belcebú? A Jehová. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y en Juan 14:10 leemos: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y cuál es el mandamiento? El único que no tiene perdón, porque Jesús no inventó nada. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tiene perdón. No es un nuevo mandamiento. Cuando se blasfema el nombre de Jehová, Dios no lo puede bendecir, no lo puede perdonar, porque el que es perdonado es el que va ante Jehová a pedirle perdón. Pero si blasfema su nombre, ¿cómo lo va a perdonar Jehová? Por eso, la ley de Moisés establecía que el que blasfemara el nombre de Jehová debía morir irremisiblemente. Levítico 24:16. Y el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. No podía permitirse que siguiera el campamento. Toda la congregación la apedreará, así extranjero como natural. Si blasfemara el nombre, que muera. ¿Por qué no había perdón? Porque para ser perdonado y llegar a ser salvo, debía invocar el nombre de Jehová. Y si blasfemaba el nombre de Jehová, cerraba la única puerta por la que podía llegar a ser salvo. Como leemos en Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y por supuesto, los discípulos, tanto Pedro como Pablo, citaban Joel 2:32 para decir que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, y esa era la fe que ellos tenían. Y por último, vamos a ver lo que pasó con la madre y los hermanos de Jesús, porque en el versículo 21 y 22 vimos que venían para aprenderle. Ahora, en el 31 sigue el relato. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Y qué le respondió Jesús? Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: ¿quiénes? Los que querían oír sus palabras. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Como lo indica Marcos 21:22, María y los hermanos menores de Jesús habían venido a aprenderle, porque pensaban que estaba fuera de sí. ¿Quién estaba? María y los hermanos menores, los hijos de José, porque José conoció a María después de que había dado a luz a Jesús. Y pensaban que estaba loco, porque no comprendían la obra que Jesús estaba haciendo. Y cuando mandaron a llamarlos, Jesús aprovechó para enseñar a los que estaban escuchándolos quiénes serían sus hermanos y su madre en el reino de los cielos. ¿Quiénes serían? Serían todos los que creyeran al Evangelio del reino de Dios, nacieran de Dios y empezaran a recorrer el camino angosto, siguiendo sus pisadas. Ellos serían los hijos de Dios y hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de la simiente de la mujer, el primogénito de la mujer vestida de sol. Como Dios lo anunció, Jeremías 31:33. Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué tendrían?
La ley de Dios escrita en la mente del corazón, y el que la tuviera sería hermano de Jesús. Ahora, como decía el Salmo 48, el Mesías tendría la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y Jesús le dijo claramente, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué amor tenía Jesús? El amor de Dios, que se había perfeccionado en él. Y les dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por amor, para salvarlos. ¿Por qué? Quiere denunciar la profecía. Isaías 53, 10 y 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ahí verá a quién, a sus hermanos. Entonces, por amor a sus hermanos, Jesús murió, para que ellos también fueran hijos de Dios. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque sus hermanos son el fruto de la aflicción de su alma. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y como anuncia la profecía de Isaías 8, 16 al 18, ¿qué haría Jehová? Como había escrito la ley en la mente y el corazón de Jesús, la escribiría en sus hermanos, en sus discípulos. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, o sea, mis hermanos, los hijos de Dios, los hijos de Jehová, engendrados por Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Esa es la promesa. Los hermanos de Jesús. Y por eso Jesús nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Y para eso tenemos que nacer de Dios. Y por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis verdaderos discípulos, mis verdaderos hermanos que van a tener el corazón. El amor de Dios. Y por eso, como dice Juan, ¿el qué ganó para nosotros? El derecho de nacer de Dios. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, él era el gran yo soy, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados por Dios, como hermanos de Jesús. Como dice Pablo, Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que vea linaje. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa era la obra que Dios estaba haciendo. Esos eran los hermanos de Jesús. Y esta es la promesa que se va a cumplir los 144.000 sellos del pueblo adventista. Ellos serán los hermanos de Jesús que siguen al Cordero por donde quiera que va e irán con él a la última batalla, como Jesús lo anuncia, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, al que encuentra la puerta abierta y entra por ella, al que encuentra a Jesús y sigue el camino angosto, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, porque Jesús va a reedificar el templo de Jehová. Y lo haría cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y aquí están los hermanos de Jesús, la familia de Jesús. Y por eso en Apocalipsis 16, 15 y 16 nos dice a nosotros, que viene como ladrón. Al ángel de la Odisea nos dice aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y quiénes van a estar preparados? Las vírgenes sensatas. Y los reunió
en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el lugar donde se va a llevar adelante la batalla de Armagedón. Y nosotros tenemos que estar preparados para ese tiempo, para cuando Jesús venga como ladrón. Y como dice el juez, todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla de Armagedón, la batalla donde Satanás va a tratar de impedir que se predique el fuerte pregón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes. Porque ¿con quiénes va a ir Jesús a la batalla? Con las vírgenes prudentes que estén preparadas y entren con él a las bodas. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas, porque para nosotros es la promesa. Y después tenemos que ir a predicarla al pueblo que está en Babilonia para que conozca la verdad. Pero primero, esa verdad tiene que actuar en nosotros y tenemos que estar preparados. Tenemos que tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Tenemos que ser hermanos de Jesús. Y tenemos que haber sido puestos como panes y levadura en la mesa de los panes de la proposición, símbolo de la iglesia triunfante, la nueva Jerusalén. Esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Y Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengan una hermosa y bendecida semana.